Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Federico Arellano, cofundador de Pitch Jams. ¿Cómo estás, Fede? Hola Sebas, muy bien, contento de estar aquí contigo. Igualmente. Oye, Fede, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que haces, no sé si nos puedes contar un poquito más. Bueno, yo soy Federico Arellano, soy mexicano de nacimiento, actualmente vivo en Canadá y soy lo que dirían por ahí un emprendedor serial. Em, en México estudié la carrera de Derecho y estudié la carrera de Economía en una universidad donde como que el camino correcto era después de ahí irse a trabajar al gobierno. Y eso hice, y la verdad es que en mi trabajo en el gobierno no me gustó ni un minuto, ¿no? No es cierto, tuve un equipo muy padre, mis jefes me caían muy bien, pero la verdad es que no me gustaba la logística de que yo sentía que lo que hacía, pues de alguna manera no causaba impacto. Entonces, por ahí del año 2014, descubrí el emprendimiento y a partir de ahí, pues bueno, he lanzado varias iniciativas. Para ser exactos, como 7, yo creo, de las cuales sobreviven 2. Es decir, he tenido 5 orgullosos fracasos. Y bueno, pues eso soy a grandes rasgos, Sebas. Perfecto. Oye, pues primero que nada, como tú dices, mexicano que ahorita está en Canadá. Nos escuchan de todo, de 72 países. Entonces, pregunta, ¿cómo es el ecosistema emprendedor canadiense y cómo es diferente al ecosistema emprendedor mexicano? Uy, qué pregunta tan fuerte para empezar. Fíjate que el ecosistema es bien diferente, no solo al mexicano, sino bien diferente a lo que yo me imaginaba. Canadá es un país que necesita urgentemente detonar la cultura emprendedora. Yo lo que te podría decir es que yo identifico en México una cultura emprendedora mucho más activa que la canadiense, con la diferencia de que en Canadá hay mucho más dinero, ¿no? Entonces, pues eso implica que tal vez los cheques pueden ser más grandes, tal vez los programas de gobierno, que estos son importantísimos, también son más grandes, pero el espíritu emprendedor es bastante más chiquito. O sea, tanto las personas como las instituciones que trabajan en el sector de emprendimiento, pues son más bien, diría yo, aversas al riesgo, ¿no? Como en este crisol de aversos versus amigables con el riesgo. Yo diría más bien que el canadiense es bastante más averso al riesgo, bastante más conservador. El joven canadiense, porque eventualmente volví a la universidad, pero el joven canadiense lo que está buscando pues es más bien un trabajo con el cual quedarse y jubilarse, lo cual para mí fue una sorpresa, ¿no? Porque en México ese no es el caso. Y tiene cosas muy positivas, es decir, tiene un enfoque muy claro hacia la investigación y el desarrollo, es decir, no tienen miedo de investigar en procesos o en proyectos que a lo mejor no tienen una rentabilidad inmediata, pero requieren de mucha investigación y de mucha ciencia, por ejemplo, medicina, ¿no? Es un gran campo. Tienen una calidad de vida, pienso yo, inmejorable, pero la cultura emprendedora, sin duda, es algo que podrían aprender de los mexicanos, por supuesto. Perfecto. Oye, y por ejemplo, a ver, yo sé que para ti, y lo vamos a abordar, para ti uno de los temas más importantes o de los que has hecho carrera son el tema de inclusión y diversidad. Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, en el caso de Canadá, ¿es un ecosistema emprendedor más diverso que el de México, como el mismo país, o cómo es? En ese sentido sí, pero no porque sea un ecosistema emprendedor más diverso, sino porque es una sociedad más diversa. ¿Me explico? Okay. O sea, porque temas que en México todavía representan retos, porque además cuando hablas de temas de diversidad, pues una cosa es la Ciudad de México y otra cosa es Querétaro y otra cosa es Veracruz, ¿no? En Canadá no, en Canadá a nivel sociedad muchos de esos temas, aunque siguen teniendo retos, pero yo diría los elementales o los básicos ya están superados en esos temas. Entonces, por eso es más diverso. Pero en cuanto a la sociedad, no en particular al ecosistema emprendedor. Perfecto. Oye, y por ejemplo, vámonos otra vez a tu proyecto. ¿Tú ayudas a los emprendedores, para decirlo mal y rápido, a que adquieran las habilidades para levantar capital y presentar sus proyectos? ¿Sería una buena descripción o...? Ahí te va, no tanto te voy a decir por qué.
Ok. Porque mi foco son los pitches. Es decir, Pitch Jams, que por cierto, estamos por sacar voy a repetir esa respuesta, Tranquilo. porque sonó la alarma. Eh, no tanto, te voy a decir por qué. Porque lo que nosotros hacemos en Pitch Jams, que por cierto ya estamos por sacar nuestra app, te cuento que nos la aprobaron para la App Store antier, Felicidades. entonces eso estuvo muy bien. Básicamente lo que hacemos es coaching para que las personas en general, emprendedoras y no emprendedoras, puedan hacer un buen pitch. La realidad es que yo lo que quiero es trasladar el concepto de pitch a la vida cotidiana. ¿Me explico? Algo que nosotros como emprendedores de alguna manera pienso yo que le tomamos prestado a su vez a los vendedores, por ejemplo, ¿no? Ahora lo quiero como regresar a la sociedad en un formato distinto. De lo que se trata mi compañía es de, por un lado, coachear emprendedores para que hagan un buen pitch, pero por el otro lado, empresas, otros emprendedores, fundaciones, universidades, etcétera, que se acostumbren a hacer concursos de pitches, ¿no? Los concursos de pitches, o como le podemos llamar a hackatones o concursos de innovación abierta o temas del estilo, son temas que nosotros como emprendedores ya tenemos muy enraizados y ya sabemos qué son. Pero creo que si los usa la sociedad en su conjunto, por supuesto para innovar, pero también para divertirse o para obtener ideas de cómo hacer una fiesta o lo que sea, puede ser un enfoque muy padre y muy divertido. Perfecto. Oye, y justamente vamos a eso. ¿Qué es un buen pitch? O sea, ¿hay un buen pitch? ¿Sigue siendo una fórmula mágica como, como parece que es cada vez que dan unos cursos? ¿O qué es? ¿Cómo se llega a la esencia de eso? Digo, luego pueden descargar la app para usarlo con todo, pero como Ahí una te va. probadita. Ajá. Sí, para Pitch Jams, un buen pitch tiene cuatro elementos. Presenta un problema, presenta una solución a ese problema, te dice por qué ese problema es relevante y te pide algo. Otra vez, problema, solución, relevancia y te pide algo, ¿no? El ask, que le llaman en inglés. Eso para mí son los elementos de un buen pitch. O sea, eso hace que un pitch sea un pitch y no sea un discurso, o no sea una presentación, o no sea un lo que sea, ¿no? Y ese puede ser tan chiquito como un pitch de elevador, que es la versión de 30 segundos, o tan grande como, no sé, 3 minutos, 6 minutos. Pero para mí un pitch o un buen pitch es el que presenta la solución a un problema en estos términos y en este formato. Y si te fijas, el formato es bastante genérico, ¿no? Entonces aplica a los emprendedores que están buscando levantar capital o a los emprendedores que están buscando que alguien descargue su app o a los que no son emprendedores y quieren conseguir algo en sus trabajos o en sus familias o con sus amigos. Perfecto. Oye, algo que me gusta de lo que tú haces, y ese es este tema de que el pitch es una palabra que, pues, no, digo, no sé tú, pero yo no la había escuchado de niño. No sé si es que no existía o que simplemente se popularizó más como se fue popularizando el ecosistema emprendedor. Pero, a ver, ¿qué pasa? A mucha gente cuando empiezan en este mundo, les dicen, hay que hacer un buen pitch, hay que hacer un buen pitch, les dan los tips, etcétera. Y algo que es en lo que yo creo que caen muchos mal y que por eso me gustan soluciones como la tuya es, creo que sí está bien dar unas basecitas y sí ayudar a que tenga la estructura y como tú dices, tiene que tener esto, pero como alguien que lo han invitado muchas veces a ser juez en concursos de emprendimiento, y lo decía hace poco en otra entrevista aquí, después de un rato todos los pitches me suenan igual, ¿no? O sea, porque todos usan las mismas palabras, todo, o sea, porque funciona como, o sea, siento que nos programamos como algoritmos y decimos, mira, les gusta cuando digo la palabra democratización, entonces voy a decir democratización, porque suena más bonito que decir lo dejé barato. Eh, voy a, empiezo a usar la palabra empiezo a usar, no sé si has visto una serie que se llama Silicon Valley de Sí, me HBO. encanta. Perfecto. Bueno, no sé si te acuerdas, pero en la última temporada, sin entrar en spoilers, hay una escena donde se están burlando de que ponen varios pitches y todos están diciendo qué hacen. Y entonces la mayoría dice, entonces empieza con, oye, es que hacemos el mundo mejor mediante nuestra tecnología que, no sé, que renueva el agua. Ah, ok, sí. Y lo otro, es que hacemos la vida mejor haciendo que haya más internet para todos. Ok, va.
Y luego, como que en la escena se están burlando hasta que llega el punto de hago el mundo mejor haciéndote tener una mejor agenda. Y es como, ok, güey, ya. O sea, ya la forzaron mucho. Eh, yo te quería decir esto, más bien preguntar esto. ¿Cómo se puede integrar cosas de la estructura sin que parezca robótico, sin que parezca genérico, sin que parezca que lo hizo ChatGPT y que sin que parezca que le quitaste toda la autenticidad y el ADN del emprendedor al pitch? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta y la neta no sé la respuesta, te voy a decir por qué. Porque yo lo que creo es que debe de haber tantos pitches como personalidades en el mundo, ya sabes, o sea, creo que a lo mejor hay personas a quienes definitivamente les queda decir que están salvando el mundo y personas que sencillamente se ven falsos diciendo que están salvando el mundo, ¿no? O sea, que es algo que no creen. Yo lo que diría en ese sentido es, si tú vas a presentar tu proyecto, preséntalo desde ti, desde tu autenticidad y desde tu personalidad. Incluso, por ejemplo, una personalidad que sería la de los tímidos o la de las personas que no son tan buenas hablando en público o este tipo de cosas, pues ellos a lo mejor también manejan otro nivel de energía, manejan otras características, manejan otras cosas y eso no va a hacer que su pitch sea de menor calidad ni menos impactante, siempre y cuando ellos tienen que saber y tienen que sentirse cómodos de lo que están haciendo. Tienen que saber comunicar, claro, todos tenemos que saber comunicar, ¿no? A señas, con palabras, como sea, pero creo que encontrar la manera de cómo comunicamos, eso es algo bien personal y que se va haciendo, yo diría, con el tiempo y se va haciendo también conforme vas conociendo a tu proyecto. Porque algo que yo he notado también cuando me ha tocado evaluar pitches o revisar pitches en el negocio o lo que sea, algo que he notado es que la gente, o sea, cuando ya de verdad sabes de lo que se trata tu negocio, cuando ya de verdad sabes de lo que se trata tu proyecto, puedes presentarlo empezando por el final, empezando por el medio, empezando por un lado, al final, al principio, ya sabes. Ese conocimiento que te da la experiencia, no de cómo presentar, sino de tu negocio, también se va a volver invaluable al momento de armar un buen pitch, porque vas a saber cómo hacerlo serio, vas a saber cómo, por ejemplo, si en alguna incubadora o en algún fondo te piden información específica al principio o al final o tal, vas a saber cómo adaptarlo. Y esa experiencia o ese perderle el miedo solo se gana conociendo lo que sea que estés presentando de principio a fin. Perfecto. Oye, y por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que a mí me hicieron y que de hecho no estoy seguro si la si la pude responder. Entonces a ver si tú la puedes, porque me pareció un buen ejercicio Échale, filosófico emprendedor. échale. Eh, ¿en qué consiste la pregunta? Llegó uno y me dijo, oye, o sea, entiendo que hay que saber vender y tal, no sé cuánto, pero los pitches no deberían de ser más sencillo que esto en el sentido era una persona muy numérica. Eh, y me dijo, no tendría que ser tan sencillo como necesito tanto dinero para generar este dinero y te lo puedo regresar en tanto tiempo. Y yo, hombre, pues, sí, o sea, de que le quita la magia, pero que tiene un punto. Tiene un punto. Eh, ¿A qué voy con esto? Y creo que agarrando lo que dice el chico, no debería de ser más un tema de meritocracia del papel de la empresa más que cómo vendemos la idea para tomar ese tipo de decisiones. ¿O qué piensas tú? 100% no. Y te voy a decir porque, digo, este es mi opinión, ¿no? Pero te Claro, voy a decir, te voy a decir por qué, te la voy a justificar. va. Ojalá yo fuera más numérico y ojalá tuviera los números para rebatir de esto. Y creo que debe de ser un estudio difícil de hacer, porque es muy subjetivo. Pero yo estoy bastante seguro. Antes de Pitch Jams había desarrollado yo una plataforma de crowdfunding en México que se llamó micochinito.com. Entonces tengo harta experiencia recibiendo pitches también por eso, ¿no? Eh, y en general platicando con emprendedores. Pero algo que yo te podría decir es que de lo que yo he visto, los emprendedores, sobre todo en etapas iniciales, en etapas secundarias ya ni siquiera me voy a meter, ¿no? O sea, a lo mejor ya en empresas consolidadas o tal, en otras fases, la historia es diferente. Pero en los emprendedores con los que yo trabajo, que son los de etapas iniciales,
muy poquitas veces lo que les hace falta es dinero. O sea, les hace falta dinero, sí, pero les hace falta dinero con otras 20 cosas, ¿me explico? Y la mayoría, y esto yo lo he vivido, y lo he vivido en esta misma empresa en carne propia, no te imaginas de qué forma, pero les hace falta, claro que dinero por supuesto, pero también les hace falta mentoring, también les hacen falta consejos, porque en general lo que les hace falta a todos los emprendedores en etapas iniciales es tener un producto maduro. Y un producto maduro yo lo definiría como aquel producto que ya pivoteó lo suficiente. Y el problema cuando empiezas es que no sabes para dónde va a pivotear, ¿no? Y pues ese es el chiste y la magia del emprendimiento. Entonces, cuando tú estás levantando capital, porque claro que necesitas el capital, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es levantando aliados para tu negocio. Y en realidad esa persona que te va a dar el dinero debe aportarte en estas etapas iniciales mucho más que dinero. Y entonces cuando tú le cuentas tu historia personal, cuando le cuentas el problema que estás resolviendo, cuando le cuentas por qué a esa persona el problema que estás resolviendo le parecería relevante, lo que estás haciendo es una especie de casting para ver si esa persona contigo hacen un buen match, ¿no? Insisto, en etapas iniciales. Si se tratara solo de dinero, pues ni hagas un pitch, o sea, llena una solicitud en el banco y pide un crédito, ¿me explico? Si es que sabes bien cuánto dinero necesitas, en cuánto dinero lo vas a transformar y cuándo vas a poder pagarlo. Creo que esa es otra etapa y para eso no necesitas un pitch, desde mi opinión. Perfecto. Me alegra tu respuesta porque creo que yo soy un punto medio entre esta persona escéptica de, de la magia del pitch y lo tuyo. Lo que yo le dije fue, a ver, yo creo que lo más importante sí es que la empresa haga sentido. O sea, vamos, que si ni en los números hace sentido, entonces lo que estás pitchando, lo que estás vendiendo es humo y estás vendiendo ¿sabes? O sea, si no hay si no hay con qué justificar la cosa, pues no, pues vamos, no, casi casi estás haciendo una estafa. Eh, pero también la parte, ahora hablando de tu lado, de eso es uno, siguen una parte de idea, siguen una parte de validación, este, todavía no nos llegamos a ver qué es lo que puede ser. Y nosotros en Entrepreneur tenemos un evento que se llama Entrepreneur Disruptive, que es una batalla de emprendedores donde la audiencia elige la mejor empresa. Y la razón por la cual elige la empresa, a pesar de que hay un panel de expertos, la razón por la cual elegimos que la empresa, que la audiencia eligiera, era porque nuestra justificación es si el mercado no te avala, este, ¿cómo se dice? Si el mercado no te avala, no existes. Y creo que algo también aplica para esta parte de financiamiento. Obviamente, suponiendo que es una empresa que necesita inversión y que está construida para hacer inversión, que no es el caso de la mayoría, ¿no? Pero si eres una empresa que para existir necesitas este modelo de levantamiento de capital, y lo digo con números muy fácil, si tú crees que que eres una empresa que puede generar millones de dólares al año, pero no consigues que ninguna opinión experta, este, por decir un número, te invierte 100,000, pues una de dos. O no es una idea, y entonces tienes que checar la idea que eso, o tienes que ver, porque si en efecto es tan buena la idea y nadie le quiere entrar con 100,000 algo que le va a generar millones al año, es que probablemente no lo estás vendiendo bien. Entonces, de nuevo, yo estoy como un poquito entre los dos. Pero sabes, te voy a decir algo. Esto que mencionas es importantísimo. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tal vez mi opinión un poquito más radical hacia el otro extremo está asociada a que para mí no solo, o sea puedes pichar para muchas cosas, ¿no? No solo para dinero, creo que esa es la Claro. diferencia, pero es menor. Pero lo que tú mencionas es algo bien importante que el otro día estaba yo leyendo en un libro, a lo mejor tú me puedes decir cuál era, pero a mí la verdad ya se me olvidó. Eh, pero decía el siguiente experimento. Decía, y creo que a nuestra audiencia le puede venir bien este experimento, con mucho gusto se los comparto. Y decía, piensen en una canción en su mente, ¿no? Ahora, háganla, o sea, tapping, háganla, o sea, péguenle a la mesa, ¿no? Cantando la canción, ¿no? O sea, como pa, 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 así con tus manitas pegándole a la mesa. Y no le digas a nadie qué canción es. Y las estadísticas eran que muy pocas personas iban a adivinar desde el tapping, iban a adivinar de qué canción se trataba. Y para ti, como tú tienes la canción en tu cabeza,
es obvio que estás cantando las mañanitas o el feliz cumpleaños o el Merry Christmas o como la canción que quieras, ¿no? La más popular. Pero para la audiencia no. Y para la audiencia lo único que escucha pues es un tapping así como aislado y tal. Y es muy difícil, por un lado, que tú te pongas en el lugar de la audiencia sabiendo que no entienden lo que les estás diciendo, ¿no? Sin contexto y sin nada. Y por el otro, que te salgas de tu mente donde para ti es obvio lo que estás presentando. Ese ejercicio me parece fundamental siempre, en todos los ejercicios de comunicación. Tanto cuando estamos pidiendo dinero como cuando estamos comunicando cualquier idea nueva. Los emprendedores tenemos el reto de que, a diferencia de los moguls o de las personas no emprendedoras, nosotros hablamos normalmente de cosas que no existen, que solo existen en nuestra mente, ¿no? Y eso le da un grado adicional de complejidad. Entonces, nosotros en especial tenemos que ser muy conscientes de esa limitación en la comunicación y saber que eso nos estamos enfrentando. Entonces hay que ser flexibles, empáticos, etcétera, 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 y practicar para comunicar esas ideas, porque es cierto, ¿qué tal que se nos cae el deal y la idea era maravillosa, ¿no? Tenemos que pensarlo de esa manera. Totalmente. Y para quien tenga que escuchar esto, eh, y- que una cosa es que hables bonito, que tengas buena voz, buen tono, buen todo eso. Este, y otra cosa es que te entienda todo el mundo. Son dos habilidades complementarias pero diferentes. Yo hago un ejercicio un poquito menos científico que el, que el del TAP, pero me gustó. Gracias por eso, no sé qué libro es. Pero esto es mucho más sencillo. Agarro y le digo a Fede, a ver, Fede, te doy un papel, yo agarro otro y le digo, dibuja una casa, ¿no? O sea, dibuja una casa, dibujo en los árboles, dibuja la playa, ¿no? Y, a ver, y yo creo que la audiencia va a estar de acuerdo conmigo, de que no, no le dije algo muy complicado, no le dije algo muy complicado. Estoy seguro que Fede va a ser, o sea, va a ser capaz de dibujar esas tres cosas. Ahora, eh, ¿qué pasa? Como el ejercicio no es solo que Fede lo pueda hacer, sino que yo también lo dibujo al mismo tiempo, cuando comparamos, lo más probable es que las dos casas, a lo mejor yo le puse con un techo de triángulo, porque no soy bueno para dibujar, entonces nada más hice como el triangulito como un niño, y a lo mejor Fede tiene más habilidad artística y entonces pone así que las tejitas y los detallitos y toda la cosa. A lo mejor yo le puse dos ventanas, a lo mejor él no le puso ventanas, a lo mejor yo puso los arbolitos a la izquierda, yo los puse a la derecha, el mar del lado derecho. O sea, no importa tanto, digo, esto es un ejercicio visual y no tenemos el apoyo visual, pero, pero bueno, el punto es, no es que Fede, eh, y lo recalco, no es que Fede sea tonto, no es que Fede no sepa seguir indicaciones, no, y tampoco ni siquiera es que me haya comunicado mal, simplemente no me hice entender exactamente como yo quería. Si yo en vez de decirle, haz una casa, le digo, haz una casa de 2 pisos, con 2 ventanas, que cada ventana sea un cuadrado, ¿no? O sea, Totalmente. vamos, no, no necesariamente tiene que ser a ese grado de detalle, pero ahí es cuando, entonces, de nuevo, la gente que está escuchando esto, no subestime, si la gente te dice, no te entiendo, no es un ataque hacia ti, no es un ataque hacia cómo hablas, simplemente necesitas un mejor ejemplo. A lo mejor, eh, ¿cómo se dice? Yo me acuerdo en este evento que dije de Disruptive, no, no voy a entrar en detalles porque sería boicot, balconear una empresa, pero, pues nada, después del evento, el equipo y yo fuimos a cenar tacos. Y entonces todos, no, pues ¿qué hacía esta empresa? No, pues creo que era una fundación de no sé qué. No, pues hacía no sé cuánto. O sea, 6 personas en el mismo evento oyeron la misma presentación y los 6 entendieron que hacía 6 cosas distintas. Y yo, no, mijito, no, es que si lo digo es muy claro de qué empresa estoy hablando, entonces no lo voy a hacer. Pero bueno, hace esta cosa que suena mucho de ciencia ficción, y lo está haciendo. O sea, y todos, ¿hace eso? Si quieres, cuando acabemos de grabar te digo cuál. ¿Hace eso? Sí. ¡Wow!
¿y por qué no ganó? Y yo, porque ninguno de ustedes le entendió, güey. O sea, o sea ni ustedes ni nadie, ¿no? O sea, Pues sí. no. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Oye, Por... oye, Cés, Ajá, pero te voy a decir algo que no es tan evidente y que nuestra audiencia lo debe de saber. ajá, A veces ese ejercicio toma años, ¿eh? O sea, es total. decir, la comunicación es bien difícil. Entonces, tengan paciencia la audiencia y sepan que si no sale, no sale, ¿me explico? O sea, es decir, no es algo como que digas, como decías, ¿no? Ah, es que ahora voy a hablar con voz más ronca, ahora voy a hablar más despacio, ahora voy a hablar más... No. O sea, si no sale, tienes que irte para atrás, poner otros ejemplos, pensarlo diferente, actuarlo, grabarlo, hacer lo que tengas que hacer para que quede claro eso que estás presentando, porque de verdad es un proceso complicado, insisto, a veces hay compañías a las que les toma años. Y por cierto, no son emprendedores, pero incluso compañías establecidas que tienen que hacer rebrandings o temas del estilo, porque van perdiendo, ¿no? Como la claridad en su mensaje, también a veces toma mucho tiempo, entonces es una gran habilidad. Total. Y a ver, otra cosa. Es prácticamente imposible que encuentres un término o una analogía o tal que le aplique a todo el mundo. Entonces, elige tus batallas, ve quién es la audiencia o cuál es la mayoría de la audiencia y enfócalo ahí. Yo me Así es. acuerdo en una conferencia que yo di, fue mi mamá. Y entonces me dijo, a ella no le gusta nada lo de superhéroes y así, ¿no? Y entonces di un ejemplo como de, bueno, y entonces pues como que por eso es que medio Thanos tenía razón y, y nos deberían de haber quitado a todos, o a la mitad. Y entonces la mayoría, que eran jóvenes, se rieron. Mi mamá no entendió la referencia. Me dice, ay, es que a ti porque te gustan los superhéroes, pero deberías de no quitarlo yo, mamá. Sí, es la película más taquillera de la historia. La película más taquillera de la historia, que la vieron todos los de mi edad para abajo. Sí. O sea, vamos, no, es normal que mi mamá no entendiera la referencia, pero también hice un educated guess de que el 95% de la audiencia me iba a entender y funciona. Ok, perfecto. Y eso también hay que hacerlo siempre, ¿no? O sea, siempre hay Sí, que estudiar a nuestra audiencia, sea quien sea. Si le estás pichando a un inversionista, si le estás pichando a un cliente, si le estás pichando a un aliado estratégico, quien sea, siempre saber con quién estás hablando es fundamental. exacto. Total. ¿Y para qué es el pitch? O sea, como tú dijiste, no es lo mismo para levantar capital que para que para, no sé, vender un producto, que para conquistar a alguien, no sé, Correcto. para lo que sea. Oye, Fede, te quería preguntar sobre tus otras iniciativas. Cuéntanos de Colmena 41. Colmena para mí es un lugar muy feliz. Yo empecé Colmena junto con Enrique Torremolina, en México también. Empezamos en una Semana Nacional del Emprendedor, específicamente en la de 2017. En México en el 2017 no había iniciativas de emprendimiento LGBT, eh, pues al menos populares o accesibles a la gente. Nosotros en esa Semana Nacional del Emprendedor, la Semana Nacional del Emprendedor eran eventos muy grandes que se hacían, expos, ferias muy grandes que se hacían para el ecosistema emprendedor en México. Y nosotros fuimos la primera representación de emprendedores gay en específico en esa feria. Invitamos algunos casos de éxito, no es cierto, tuvimos a una emprendedora lesbiana también, entonces estuvo bien padre. Y, y a partir de ahí, básicamente lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros hicimos en ese panel, fue contar la historia de por qué eh, el emprendimiento estaba estrechamente relacionado con quién eras, ¿no? Y con mostrarte tal cual eres, y sin miedos y sin cosas del estilo. Yo contaba que esa había sido mi historia personal y que sin haber yo salido del closet no hubiera podido formar la primera empresa que formé. Y para nuestra sorpresa, bueno, un poco de contexto, yo llevaba ya carrera en el mundo del emprendimiento, Enrique no, Enrique lo que hacía era más bien trabajo de activismo, ¿no? Y es un profesional en eso. Pero cuando termina el panel, para nuestra sorpresa, nos damos cuenta que hay una cantidad impresionante de emprendedores que se sentían identificados con esta historia.
que había, por ejemplo, diseñadores de modas que no querían ponerle las extra lentejuelas al suéter porque su familia o su contexto o su ciudad los iba a criticar, ¿no? Y que a la hora de que se animaron a ponérselas, pues empezaron a vender mucho más. Y, y al final fue una tesis tan poderosa que todavía hoy persiste y todavía hoy desarrollamos eventos presenciales, desarrollamos mucho contenido, hicimos una encuesta de la mano de Meta despuesito de la pandemia, como en el 2021, y seguimos analizando este fenómeno de formación de comunidad alrededor no solo del emprendimiento, sino de otras causas que nos mueven, porque creemos que es valioso, creemos que todavía hay muchas historias personales que merecen ser contadas y que vale la pena que la gente se identifique con nosotros, porque creo que salir del closet, creo que ser tú mismo, creo que hacer ese tipo de cosas son experiencias con las que se relacionan todos, ¿no? Se relacionan los miembros de la comunidad LGBT y todas las demás personas también, porque cada quien tiene un closet o algo que quisiera salir o que lo quisiera empujar a ser más él, y eso está padre. Perfecto. Oye, Fede, y por ejemplo, desde 2017 dices que empezó, ¿no? El primerito evento fue en 2017, después Perfecto. hicimos otro en 2018 y a partir de 19 empezamos a hacer eventos mensuales, ya fijos y seguiditos en la Ciudad de México. Perfecto. Oye, te quería preguntar, ¿tú sientes que, porque el ecosistema emprendedor es relativamente joven, parece pueblito foráneo donde todo el mundo se conoce, entonces te quería preguntar, ¿sientes que ha evolucionado en temas de ser más inclusivo desde ese entonces o todavía tiene camino por recorrer? Tiene muchísimo camino por recorrer. O sea, yo, si tuviera que usar una palabra para definir la situación del ecosistema emprendedor LGBT en México, yo te diría, es muy dispar. O sea, todavía la situación, insisto, y eso es un reflejo de la situación social, ¿no? La situación que se vive en las zonas gentrificadas, dirían, de la Ciudad de México, es muy distinto al que se vive en otras zonas de la Ciudad de México y muy distinto al que se vive en provincia y muy distinto al que se vive en el norte o al que se vive en el sur, o es muy difícil, como si fueran muchos Méxicos en uno solo. Y esa batalla, y digo batalla porque me imagino que sí hay que ir conquistando mentes o hay que ir abriendo opiniones o hay que ir poniendo el tema en general sobre la mesa. Creo que una manera de ganarla es poniendo ejemplos positivos y contando historias de éxito e historias de vida con las cuales se puedan relacionar todos, ¿no? Tanto los que viven vidas muy urbanas y para los que les resultan familiar pues ciertas experiencias como para los que no. Y esa todavía es una gran labor que nos toca a los emprendedores de la comunidad LGBTQ+, seguir haciendo, ¿no? Seguir mostrando, seguir rompiendo paradigmas eh, a partir de hacer bien nuestro trabajo, a partir de hacer lo que nos toca hacer. En temas de iniciativas de apoyo al emprendedor, eh, fondeo, levantamiento de capital, etcétera, ¿crees que todavía se está combatiendo sobre sesgos en ese tema o cómo va? O sea, porque el ecosistema emprendedor normalmente es de las primeras partes que va adoptando cambios, ¿no? Por este mismo tema de innovación, etcétera. También se está viendo reflejado en las voces que consiguen estas cosas. Te voy a decir algo completamente personal y en ningún sentido es la opinión de Colmena, pero la Perdón. quiero compartir. Porque creo que es muy bueno escuchar una multiplicidad de opiniones y que la gente lo sepa y lo escuche. Pero yo, por ejemplo, no soy partidario de las cuotas, específicamente en temas de financiamiento y específicamente en temas de emprendimiento. Yo creo que el dinero debe irse hacia las mejores ideas, vengan de quien vengan, ¿no? Y que los procesos de financiamiento y que los procesos de screening, de preaprobación y de tal, tienen que ser siguiendo criterios 100% técnicos y de viabilidad de negocio. Lo mismo las consultorías, lo mismo todo el mundo. Si esos negocios implican que atacas a cierto mercado en particular, obviamente vale la pena hacer esos análisis y esas cosas y todas esas cosas, ¿no? Pero creo que para efectos de fondeo, tanto los fondos públicos como los privados, como las fundaciones, como todo el mundo, deben de seguir
en términos de emprendimiento, deben de seguir criterios técnicos de las empresas. Y las empresas pues no tienen género, ¿no? Las empresas tienen ciertos principios y tal. Ahora, eh, con las personas, ¿qué pasa? O sea, con los emprendedores, ¿qué pasa? ¿No? Como personas y en la parte individual. Yo lo que creo es que ahí los grupos de afinidad sí han jugado un rol bien importante. En esta palabra que a lo mejor suena como democratizar, pero no me sé otra mejor, pero en empoderar a ciertos individuos, pues a esto que te contaba, ¿no? Como atreverse a ser ellos mismos y a perseguir sus sueños. Ahí creo que los incentivos son distintos y ahí, por supuesto, pues son grupos de afinidad. Entonces, claro está que cada quien va a financiar a los grupos con los que se sienta afín y eso es completamente válido, ¿no? ¿Es una política pública? No lo sé. Eso le tocará decidirlo al gobierno en función de sus prioridades y de las de sus votantes. Pero a nivel individual o a nivel corporativo, creo que han hecho mucho bien. Entonces, digamos que mi postura es esa dicotomía, ¿no? Por un lado, las empresas creo que no deberían de tener cuotas ni seguir ningún sesgo que no sea el de la empresa puramente, pero por otro lado, las personas, claro que tanto promover la existencia de grupos de afinidad, como si tú de alguna manera sientes, ahora que soy migrante, ¿no? Y que tengo ciertas características también, si tú de alguna manera sientes que vale la pena acercarse a uno de estos grupos o estos grupos te pueden ofrecer algún beneficio, yo creo que deberíamos de fomentar su existencia y su fortalecimiento, por supuesto. Totalmente. Si me permites igual dar mi opinión del tema de la cuota, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, de que sea términos. Yo, en un término que me gusta mencionarlo, es un ejemplo que uso mucho, lo he usado más en el tema de hombres y mujeres en puestos de toma de decisiones. Eh, y qué es lo que dije? Lo que yo me di cuenta, eh, y puedo decir hasta que yo caí en eso cuando estábamos empezando en Entrepreneur a la hora de buscar ponentes para los eventos, que siempre era mucho mayor la cuota de hombres que de mujeres. Y pues nada, me curaba en salud por el hecho de decir, pues sí, a ver, son muchos más tomadores de decisión hombres, entonces es normal que haya más hombres que mujeres en los eventos. Y sí, pero al final del día, y fue un momento de análisis e introspección, fue, ya, güey, pero es que no estoy haciendo una media a nivel mundial, ¿no? O sea, estoy haciendo un evento de 20 ponentes. Y lo que yo me di cuenta era que sí, o sea, sí habían más hombres, pero también yo invitaba a más hombres. ¿Me explico? O sea, a lo mejor me voy a inventar un número, invitaba a 30 ponentes para los 20 puestos y no sé, 24, 25 perdón, no, invitaba a 40 personas y 34 eran hombres, ¿no? Entonces, obviamente, pues si de por sí son 6 mujeres, y luego hay que ver las que sí me contestaron, las que sí quieren, las que sí pueden, etcétera, pues obviamente es mucho menos. Entonces, esta es una forma muy larga para decir estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de las cuotas, como de no pedir una cuota para cumplir de tanto porcentaje tiene que ser de X comunidad o de X sexo o de X nacionalidad, lo que sea, pero también soy un fiel creyente y es a lo que voy. Si yo invito a 50, o sea, no se vale decir invito a 100 personas chingonas, 80 son hombres, 20 son mujeres y luego decir pues, que nada más hayan dos mujeres es simple de que agarré los más chingones porque no los puse en igualdad de decisión. Hice probablemente lo que era más fácil para mí, pero no lo mejor para inclusión. Si invito a 100 hombres, a 100 mujeres, o en este caso a 100 personas heterosexuales y 100 personas de la comunidad LGBTQ, perdón que los meta todos en una, pero nada más para agilizar el ejemplo, eh, muy probablemente no me va a seguir saliendo esa distorsión de 90-10 a la hora de escoger los proyectos más chingones, porque ahora tengo una gama más amplia para elegir. Entonces, pues digo, ahora sí que como externo nada más quería dar mi feedback para las otras personas de, güey, sí podemos sin caer en, como dicen en Estados Unidos, tokenism, sin caer en cuotas, sin caer en nada, simplemente hacer un poquito más de esfuerzo y ampliar. Y yo estoy seguro, güey, que si quieres invitar a las 100 personas más chingonas, está muy chingón.
pero asegúrate de tener una verdadera muestra representativa y no y, y luego y no nada más agarrar lo que fue más fácil de conseguir. Es lo que pienso y me encantaría tu opinión. Sin duda, a ver, utilizando ese ejemplo, yo lo que diría sería, a ver, lo que hay que hacer, ¿no? Si por ejemplo se trata de organizar un evento, pues lo que hay que hacer es organizar el evento más padre posible. Punto. Totalmente. ¿No? Eh, por un lado. Y por el otro lado, o sea, eso como organizador de eventos, vamos a llamarle. Y ahorita te cuento algunas experiencias que hemos tenido en Colmena que valen la pena compartirse. Y como persona, como miembro de la comunidad LGBT, que me gustaría ver a otros miembros de la comunidad LGBT ganar, como siempre, creo que lo que yo haría sería trabajarlo a nivel individual, ¿no? Y poder ahí sí con ellos trabajar, empoderar, dar talleres, etcétera, etcétera, para que desde su trabajo comience a hablar por ellos. Porque otra vez, a mí al menos en términos individuales, hablar a nombre de una persona transgénero que vive en Veracruz, pues me resulta bien difícil porque no comparto Total. su realidad, ¿no? Entonces, a mí lo que me toca con mi cachito de comunidad que conozco, que sé qué tal, pues es compartirlo. Y a veces la forma más fácil es simplemente compartir mi historia, porque hasta ahí me explico, el tiempo, el conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, te voy a contar, por ejemplo, qué hemos Perdón, hecho. Fede, Sí, antes de que vayas a eso, nada más quiero agregar. Y yo estoy seguro que tú compartiendo esa historia, aún una persona que no entre en esa misma demografía, estoy seguro que hay cosas que se va a sentir identificado. Porque absolutamente. estoy seguro que hasta el güey más heterosexual de la historia se sentirá identificado con cosas de tu historia de no sabía si lanzarme o no, o sea, la incertidumbre, todo eso, porque esos son temas universales. Perdón. El más buga le Sí, diríamos en México, ¿no? el más. Entonces, Ok, sí. No, perfecto. totalmente, totalmente, Sebas. No, y la experiencia que te iba a contar, ¿no? De Colmena, algo que a mí me da un chorro de gusto hacer y que en estos eventos mensuales, por ejemplo, una vez cuando hablamos de un tema súper polémico que era familias, ¿no? Lo que queríamos era pues ilustrar los diferentes tipos de familia, eso no tenía nada que ver con el emprendimiento ni nada, y pensábamos cómo hacerle para ejemplificar la diversidad en las familias, en el marco, ¿no? De la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Pues imagínate que invitamos a puras personas que eran heterosexuales, pero que tenían un miembro de su familia homosexual. Ok, Precioso. Porque la manera como ellos hablaban de su pariente fue bien única, me explico, y fue bien diferente. Y ese es un tipo de ejemplo de por lo que a mí no me gustan las cuotas, o sea, por lo que creo que si organizamos eventos debemos de preocuparnos por hacer siempre el mejor evento posible, el mejor emprendimiento posible, la mejor investigación posible, ¿sabes? Y creo que hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Entiendo todo lo demás, entiendo el porqué de las cuotas, entiendo los argumentos de las personas que los defienden, pero pues ellos que te den sus argumentos cuando vengan a tu podcast. Yo te doy, yo total. te doy los míos. No, total. Y yo nada más quiero agregar de lo del evento más chingón. Es más fácil hacer un evento más chingón si buscas entre 200 ponentes que si buscas entre 100 de cualquier Absolutamente, cosa. Total. absolutamente. Sí, Es sí, sí. perfecto. Oye, Fede, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Tenemos que empito, ¿no? Para, Sí, para pensarlo. Me dijiste que si los quería pensar por adelantado, pero la verdad es que no, porque creo que en vivo es mejor. Te voy a decir, mis 3 sís, definitivamente sí. Yo te diría, te voy a decir uno y uno, ¿te late? Para, claro. para sumar el misterio. O confundimos a la audiencia, tú me dices. Normalmente se confunde más el ponente que la audiencia Oh, cuando hace pues, eso, pero adelante, como tú van te los sientas más tres, van cómodo. los 3 sís, van los 3 sís primero. Primero, debes de divertirte. O sea, creo que la mejor startup o la mejor iniciativa es la que a ti te resulte más divertida y por la que te guste desvelarte y por la que te guste sufrir y por estas cosas, ¿no? Entonces, sí, divertirse. Sí, y muy importante también, creer en uno mismo. El camino al emprendimiento es bien difícil y más veces que pocas te vas a quedar solo.
Entonces debes de creer que aunque estés solo en un camino oscuro, vas por el buen camino. Entonces ese sería mi segundo sí. Y mi tercer sí sería busca ayuda. A veces buscar ayuda es difícil porque no sabemos qué tipo de ayuda buscamos. Pero ya que tienes identificado qué tipo de ayuda busca, búscala, pídela, y si es financiera, si es de mentoría, si es de lo que sea, búscala porque vale la pena. Esos serían mis tres sís. Perfecto. ¿Y los tres no? Ahí te van. Estos son como muy personales y muy románticos. Los nos son mucho más aterrizados. El primer no, no constituyas rápido, o sea, no hagas trámites legales rápido, no tengas prisa por abrir una empresa, por tener una cédula fiscal, por pagar impuestos, todo eso puede esperar. Ojo, no te estoy diciendo que no pagues impuestos nunca jamás. Lo que te estoy diciendo es no empieces por ahí. Empieza construyendo un proyecto, empieza trabajando tu idea, teniendo un MVP, etcétera, etcétera. Las formalidades legales y fiscales, trata de posponerlas lo más que puedas. El siguiente no sería no tomes decisiones con la cabeza caliente. El mundo del emprendedor, otra vez, es de cosas muy buenas y de cosas muy retadoras. A veces estamos muy de buenas y a veces muy tristes. Si tomamos decisiones en esos momentos, puede que la decisión que tomemos no sea la mejor decisión. Y mi tercer no, que es lo mismo que los cis, pero dicho en negativo ahora, no tengas miedo. La vida es, o sea, y no tengas miedo de nada. Para mí, por ejemplo, uno de mis miedos más fuertes era el miedo al que dirán, era el miedo a que ya no estoy tan joven, era el miedo a que no tenía un carro y 3 hijos y una camioneta, ya sabes. Entonces, así hay gente que le tiene miedo al que dirán, otras gentes que le tienen miedo a mil cosas. No tengas miedo, aviéntate y ni al dinero le tengas miedo, ¿no? Ni al exceso de, ni a la falta de le tengas miedo. No tengas miedo y sin miedo aviéntate porque el mundo necesita de emprendedores aventados para mejorar. Perfecto. Oye, Fede, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, pues aplicar para alguna de tus iniciativas, o si simplemente quiere descargar la aplicación y aprender a pitchar, ¿cómo puede encontrarlos en redes? En @pitchjams estamos en todas las redes sociales. Perfecto. ¿Y la app en todas las App Stores? Pitchjams. Así es, así es. A partir como de mediados de julio, yo creo. Nos van a Perfecto. encontrar en la App Store. Perfecto. Ah, otra pregunta. ¿Ya saben en qué países? Sí, vamos a estar en México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, por ahora. Ok. Entonces Norteamérica y Singapur. Es Vale, correcto, perfecto. es correcto. Perfecto. Oye, Fede, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchas gracias, Sebas.